Cada vez que terminas de ver esos vídeos te sientes como un perdedor, sin energía, sin ambición y babeando como un pringado por píxeles en una pantalla. Lo sé, porque yo también soy un hombre joven y he pasado por ello. Y es una situación muy desagradable, pero que hoy vamos a parar. Hoy vas a dar el primer paso para dejar de caer en una de las peores adicciones que puede caer cualquier persona, sobre todo los hombres. Lo vamos a hacer con una especie de protocolo o paso a paso para que cuando vuelvas a sentir ese impulso sepas exactamente lo que tienes que hacer para no volver a caer. Antes de ver los pasos, quiero decirte que no te martirices por tener ese fallo, no te sientas menos, simplemente es una de las cosas que está diseñada para hacer adictas a las personas que la consumen y no te hace más débil el que tú la consumas. Al revés, el intentar salir de esa especie de ciclo es lo que sí te hace más fuerte que la mayoría de personas. Así que nada, el primer paso simplemente va a ser cortar e identificarnos como una persona que no ve pornografía, que no consume contenido pornográfico, que no se masturba como un mono, llámalo como quieras. Y es que hay que darse cuenta, simplemente es un ejercicio un poquito desagradable que hacer, es meterte en los comentarios de este tipo de contenido. Te vas a dar cuenta que ahí no hay más que personas, sobre todo hombres, babeando por personas que no conocen, por chavalas, por gente joven con poca ropa, como sea, pero simplemente babeando. Y tú puedes ver a lo mejor una foto de una chavala de 20 años y un señor de 60 comentándola. Y eso te parece asqueroso. Imagínate que a lo mejor es un familiar tuyo o una persona que tú conoces y la encuentras en ese... Eso ya te da un poquito a pensar que ese tipo de persona es asqueroso. Y te da el pie a no identificarte, a no querer identificarte con ese tipo de personas. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Pensar que nosotros no somos ese tipo de personas, que estamos limpios de ese tipo de contenido. Porque otra cosa, y esto es un poquito más importante de ver, es que uno de los motivos por el que nos cuesta quitarnos es que hay personas que es que no quieren quitarse. Y vamos a ver. Cada uno es libre de hacer con su vida lo que le dé la gana. Este vídeo es para las personas que quieren quitar de ese hábito, que ese contenido, de verlo, de sentirlo, de lo que sea. Y pero por si acaso tú eres una de las personas de las que en el fondo sabe que quiere porque le gusta, porque es adictivo, me gustaría decirte un poquito aparte de lo que te he dicho ahora, las consecuencias que tiene este contenido que muchas veces no nos damos ni cuenta. Te las voy a leer antes de pasar a los siguientes pasos porque muchas veces no se hablan de las consecuencias y son realmente importantes. El primero es el secuestro de la dopamina y de la motivación. ¿Por qué? Por recompensas no ganadas. El consumo crónico de este contenido inunda el cerebro con el nivel más alto de dopamina posible, entregando una recompensa sexual que no se ha ganado a través de ningún esfuerzo real. ¿Y qué es lo que hace esto? La destrucción de la motivación. Punto. Al acostumbrar al cerebro a recibir picos masivos de placer a cambio de cero esfuerzo, destruye la motivación base del individuo y esto hace que tú, en tu vida normal, hacer tareas como ponerte a estudiar, ir al gimnasio, construir un negocio, ponerte a leer, cualquier cosa, pasan a insoportablemente aburridas, carecentes de sentido. ¿Por qué? Porque tienes que poner un esfuerzo ante esa tarea y la recompensa que te da a lo mejor pues ni siquiera es tan sencilla o tan placentera como simplemente ver ese tipo de contenido. La segunda consecuencia son los efectos fisiológicos directos. Disfunción inducida contenido por la pantalla. El consumo excesivo está directamente ligado a la disfunción eréctil inducida por la pantalla. El cerebro se desensibiliza ante estímulos normales porque se ha acostumbrado a una hiperestimulación visual constante, extrema y novedosa a un solo clic de distancia. Imagínate que después de tanto consumo de contenido, después de tanto, por fin te echas una novia. Y cuando llega la hora de la verdad con esa novia, cuando llega la hora de que a lo mejor tengáis cierta intimidad, pues no llegas, no rindes. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a otras cosas, estás acostumbrado a que se desarrolle el acto de otra manera y simplemente no es así, no te motiva, no te atrae, pum, y quedan mal. Te asombraría la cantidad de casos que hay por consumo de este tipo de contenido. Porque es una sensación muy desagradable el que esto es una consecuencia de que se ha dicho en varios estudios, que se observan las personas que consumen este tipo de pornografía, este tipo de contenido, es simplemente que tú vas por la calle y ves a personas como objetos sexuales, ves literalmente otra realidad diferente y eso te hace como meter en una cueva y te hace vivir en una vida que no es real y eso destruye realmente lo que es
una experiencia sana de relación con otras personas. Y ya el último es que sinceramente te hace más tonto. No tonto en el sentido de que está bajando tu coeficiente intelectual, sino que, como dice aquí, los estudios demuestran que de forma demoledora el consumo crónico de pornografía destroza tus funciones ejecutivas, es decir, aniquila tu capacidad para concentrarte, tomar decisiones lógicas, planificar a largo plazo y controlar tus impulsos, y en el día a día esa niebla mental que tienes y esa falta de foco es exactamente lo que hace que una persona se sienta y actúe de forma menos inteligente, por tanto se dice que es menos tonto. 3 estudios científicos y ya pasamos con el siguiente paso. El primero es el estudio del Instituto Max Planck, de Kuhn y Gallina, creo que lo he dicho bien, seguramente no. Es uno de los más citados, se ha publicado en la revista JAMA, lo vas a estar viendo en pantalla y habla de principalmente 2 factores. La pérdida de la materia gris, que es la zona del cerebro encargada de procesar la motivación y la recompensa, y la segunda es una desconexión lógica. Observaron que los consumidores habituales tenían una conexión mucho más débil entre el sistema de la recompensa y la corteza prefrontal, que es el área del cerebro de la toma de decisiones racionales. Básicamente, el cableado que conecta los impulsos con tu razón se debilita. Te haces más tonto. Lo siguiente es el fenómeno de la hipofrontalidad, y este dice que el resultado de consumir tanta pornografía es que te vuelves más impulsivo, inestable emocionalmente y tu juicio empeora y pierdes la capacidad física de frenar malas decisiones. Por tanto, cada vez que caes es más fácil seguir cayendo y seguir tomando malas decisiones. Y ya la última es la caída del rendimiento cognitivo en tiempo real. Estudios muy recientes, utilizando diferentes técnicas, dicen que los resultados mostraron que los usuarios frecuentes tenían tiempos de reacción significativamente más lentos y cometían muchos más errores en comparación con su estado normal. Te lo repito, cada uno puede hacer lo que quiera, es libre, pero yo sinceramente, después de ver estas consecuencias, si antes me quería quitar porque las experimentaba y no sabía lo que eran, ahora que les he puesto nombre y apellido, 100% lo quiero quitar. Haciendo ya una pausa y pasando al siguiente paso del método, siendo el primero no identificarse como una persona que consume este tipo de contenido, es no centrarse en el pecado, sino centrarse en la solución. Si tú lo que haces es pensar directamente, no veas porno, no veas porno, no veas porno, no mires esto, no mires lo otro, no mires lo otro, lo único que vas a hacer es tenerlo en la mente, ponerlo en la mente, por mucho que le pongas la etiqueta de no delante, pero lo vas a tener en la mente y eso va a hacer que lo consumas. Por tanto, es mejor cambiar ese enfoque y directamente identificarte con la persona que tú quieres ser, identificarte, yo sé, con Dios, las personas que crean, simplemente centrarte en la solución, no en el pecado. El siguiente paso es cambiar los estímulos, y es que muchos de nosotros vamos a perder esa batalla si intentamos luchar contra ese disparador del comportamiento, porque es muy fuerte y es muy fácil caer en él, así que intentar frenar esa energía es muy complicado, choca y seguramente gane. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que viene esa energía, la vamos a transformar y la vamos a utilizar para hacer otra cosa. Y es que quiero que nada más que sientas ese impulso, lo que vayas es que te levantes y te eches agua fría a la cara. Sí, de esa que espabila. Y esto hace que tengamos un segundo de despertarnos, un segundo de lucidez en el que tenemos que meter la siguiente acción correcta. Porque mira, esto es para romper el ciclo, porque si no lo sabes funciona así. Disparador mental, algo que te hace tener ganas de consumir ese tipo de contenido, luchar contra ese ganas de ver ese tipo de contenido y caer en el hábito. Entonces la cosa es romper ese tipo de ciclo. Entonces, y lo siguiente que vamos a hacer es el mismo método que se dice o que se recomiendan los científicos para no tener pesadillas, que es que cuando tú tienes pesadillas, una de las mejores cosas que puedes hacer es simplemente levantarte de la cama, ir al baño y volver. Ir al baño y volver es por simplemente andar. Entonces aquí hacemos lo mismo. Nos levantamos, nos echamos agua fría y nos movemos. Esto hace que tu mente cambie de escenario mental y se vaya ese tipo de pensamientos. Hay que moverse. Lo ideal sería que salieses a la calle, si puede ser, para cambiar completamente de escenario. Pero si no, muévete un ratillo, que tu mente se despeje. Y otra cosa que también ayuda, que la voy a coger un segundo, es tener un mecanismo liberador de estrés instantáneo. Y mira, yo tengo aquí esto que es un dinosaurio que es de estos muñecos antiestrés que huelen a cereza. Y yo lo que hago en este tipo de situaciones que inducen o son inducidas a través de un comportamiento ansioso es cogerlo, respirar, apretarlo. Es decir, para mí eso es un mecanismo de liberación de estrés. ¿Por qué? Porque es simplemente cogerlo y automáticamente me calmo. Tú puedes, no sé, hacer un ejercicio de meditación, coger otro muñeco, dar pataditas con un balón de fútbol, cualquier cosa que
cambie, por decirlo de alguna manera, el ritmo o el flow de ese impulso que te lleva a donde no quieres ir. Otro importante factor es tener una vida activa. Obviamente, si estás todo el día tirado en el sofá, las probabilidades de que caigas en este tipo de contenido son muchísimo más grandes. En cambio, si tú a lo mejor vienes de estudiar, después te vas a entrenar y estás reventado cuando llegas a tu casa, no vas a caer, no vas a caer. ¿Por qué? Porque además de estar cansado, estás alineado con la visión de que estás haciendo las cosas que quieres. Son dos factores que se retroalimentan. Lo último es tener una persona a la que contárselo, y es que uno de los factores por el que caemos en estos hábitos son porque simplemente lo hacemos nosotros escondidos en una cueva sin que nadie nos mire. Pero si tú le tienes que contar a un colega, mira, he hecho esto, he caído así, se lo explicas con pelos y señales y te vas a sentir asqueroso al contárselo a tu colega, y eso va a hacer que, si ese colega además es una persona que tú respetas y que tú quieres, que tengas menos ganas de hacerlo. Esto es realmente que funciona. Dicho esto, vamos a hacer una especie de repaso de los pasos del protocolo. El primero es considerarse como una persona limpia de la adicción. El segundo es ser consciente de las consecuencias. El tercero es no te centres en el pecado, sino en la solución. El cuarto es que cambies los estímulos, que te muevas. El quinto es que evite, no sé si lo he dicho exactamente, pero bueno, evita los disparadores de ese comportamiento. Todo lo que te provoque o que te haga pensar en eso ha de irse de tu vida o ser modificado de la manera que no te afecte o te lleve a eso. Mecanismo liberador de estrés instantáneo, tener una vida activa y la persona en la que queremos contar. Seguramente hay alguno, pero principalmente si hay una cosa que te ayuda a poner una barrera entre tú y ese mal hábito, que es la pornografía, que quieres poner o que quieres quitar, perdón, lo haces. Y hablando de vida activa, es una de las claves para tenerla es descansar bien. ¿Por qué? Porque si nos levantamos sin ganas y con sueño y sin ganas de nada, pues no vamos a tener una vida activa, es normal. Y eso, mucha gente piensa que para descansar bien es tener suerte de acostarse, de dormir bien y ya, tener esa suerte, ¿no? Pues no. Hay una especie de rutina de noche que tú puedes hacer antes de dormir que va a aumentar considerablemente las probabilidades de que tú duermas bien, descanses bien y puedas tener un buen día, un buen inicio de día. Sé que a lo mejor esto no tiene nada que ver, pero aquí vas a tener un vídeo para ver cómo yo he creado una rutina de noche que a mí me ayuda a dormir mejor, descansar mejor y prepararme mejor para los días, y que a ti te pueda ayudar y que tienes en el vídeo de aquí. Muchas gracias por ver y sigan en progreso.